Tucson, Arizona. 17 de septiembre de 1984. El calor todavía emana del asfalto en ondas invisible, mientras Vicki Lynn Hoskinson, de solo 8 años, le pide a su madre un pequeño favor que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Puedo ir al buzón? Son solo 2 cuadras de distancia, en un vecindario que todos consideraban seguro. Un viaje de apenas 10 minutos, ida y vuelta. Su madre, Debbie Carson, duda por un segundo. Es la primera vez que permite que Vicki haga un mandado sola, pero finalmente accede, confiando en la tranquilidad de su comunidad. Observa a su hija pedalear con entusiasmo en una bicicleta rosada brillante. Un tesoro que Vicki cuida con una devoción casi religiosa. Debbie mira el reloj de la cocina. Son las 3 p.m. en punto. Vicki promete, con la seriedad de una niña grande, volver a las 3:10. Pero las 3:10 pasan en un silencio absoluto. Luego, las 3:20 a las 3:30. El aire en la casa se vuelve pesado. El silencio ya no es pacífico, sino ensordecedor, y cargado de una premonición oscura. El verdadero terror comienza en el momento en que la puerta finalmente se abre. Pero no es Vicki quien entra. Es su hermana mayor, Stephanie, que regresa de una práctica de atletismo que fue cancelada inesperadamente. Al enterarse de que su hermana pequeña no ha vuelto, Stephanie sale corriendo a la calle, buscándola con la mirada. En cuestión de minutos, encuentra la imagen que se grabaría en las pesadillas de la familia para siempre. La bicicleta rosada de Vicki está tirada de lado en la tierra, a solo un par de cuadras de su hogar. La bicicleta no tiene abolladuras de un choque, no tiene una cadena rota, simplemente fue abandonada en medio de su trayecto. Vicki jamás habría dejado esa bicicleta por voluntad propia. Para ella, era su posesión más valiosa. Verla tirada en el polvo significaba solo una cosa: alguien la había arrancado de ella. En menos de 90 minutos, el departamento del alguacil del condado de Pima moviliza a sus agentes, entendiendo que no están buscando a una niña que se perdió, sino que están iniciando la cacería de un depredador que actuó a plena luz del día. Mientras el sol comienza a ocultarse, surge un dato escalofriante de 2 testigos adolescentes en un auto pequeño y oscuro con placas de California. Avanzaba lentamente por la zona, acechando como un tiburón en aguas poco profundas. La búsqueda ya no es sobre una niña extraviada, es sobre identificar a un fantasma en un auto negro antes de que la noche termine de borrar sus huellas. La investigación inicial se convirtió rápidamente en un caos de información y desesperación. Miles de pistas inundaban las líneas telefónicas del centro de mando improvisado en la escuela primaria local. Entre el ruido, surgió un informe que desvió la atención de todos. Una mujer, con un sombrero de ala ancha, fue vista con una niña llorando en un centro comercial cercano. Durante 48 horas críticas, el FBI, que ya había tomado jurisdicción bajo la ley federal de secuestros, persiguió a este fantasma, creando bocetos forenses y entrevistando a comerciantes, esperando contra toda esperanza que Vicki simplemente hubiera sido víctima de una mujer perturbada que buscaba reemplazar a una hija perdida. Pero mientras el público y los medios se centraban en la misteriosa mujer del sombrero, la verdadera ruptura del caso no estaba en un centro comercial concurrido, sino que había quedado oculta a plena vista en el sitio original de la desaparición. Los investigadores regresaron al lugar donde se encontró la bicicleta rosada, analizando cada centímetro de la escena con una mirada nueva. Fue entonces cuando notaron algo microscópico en un pequeño raspón en el buzón y una transferencia de pintura casi invisible en el cuadro de la bicicleta. Esto no fue solo un secuestro rápido, había sido una colisión física violenta que precedió a la captura. De repente, el auto negro pequeño mencionado por los niños del vecindario cobró una relevancia aterradora. Ya no era solo un vehículo sospechoso. Ahora se sospechaba que era la herramienta utilizada para derribar a la niña. La respuesta definitiva sobre quién estaba al volante no vendría de un dibujo artístico, sino de la intuición de un entrenador escolar local llamado Sam Hall. Él había visto ese mismo auto merodeando cerca de los patios de recreo ese mismo día. Hall no solo recordó el auto, recordó los ojos del hombre dentro, un individuo con barba larga y cabello descuidado que emitía una vibración de peligro puro. Afortunadamente, Hall había anotado el número de la placa
un acto de responsabilidad ciudadana que se convertiría en la clave maestra para abrir una de las celdas más oscuras de Arizona, revelando que el dueño no era un desconocido, sino un hombre con un historial de horror que el sistema nunca debió dejar libre. Con el número de placa en mano, el FBI identificó al propietario, un hombre de 28 años, llamado Frank, un delincuente sexual convicto que se encontraba en libertad condicional. La cacería se trasladó a Texas, donde Frank fue finalmente arrestado. Aunque estaba esposado y rodeado de agentes federales, el hombre mantenía una sonrisa arrogante y calculadora. Era un depredador que conocía perfectamente los límites de la ley y las debilidades del sistema judicial. Sabía que, en 1984, sin un cuerpo presente, era casi imposible sostener una condena por asesinato. Durante los interrogatorios, Frank fue frío y manipulador. Admitió haber estado en Tucson. Admitió haber estado cerca de la niña, e incluso admitió que tenía manchas de sangre en su ropa cuando huyó de la ciudad. Sin embargo, su coartada era tan audaz como macabra. Afirmó que la sangre provenía de una pelea con un traficante de drogas, al que supuestamente había apuñalado en un negocio fallido. Apostaba su libertad a que el vasto e implacable desierto de Arizona, con sus coyotes y sus tormentas de arena, sería su mejor cómplice para ocultar el rastro de Vicky para siempre. Durante meses, pareció que su apuesta estaba funcionando. La comunidad de Tucson estaba al borde del estallido social, exigiendo justicia mientras el fiscal de distrito se encontraba paralizado. Tenían al monstruo en una celda por cargos de secuestro, pero sin pruebas físicas de que hubiera asesinado a Vicky. El cargo de homicidio era inalcanzable. El caso comenzaba a enfriarse peligrosamente bajo el sol del desierto, y el silencio de las dunas era ensordecedor para la familia de Vicky. Pero Frank cometió un error fatal. Subestimó el avance de la ciencia forense. En un laboratorio criminalístico a miles de kilómetros de distancia, un especialista del FBI pasó semanas analizando una diminuta escama de pintura recolectada de la bicicleta rosada. Utilizando tecnología de espectroscopía, comparó esa partícula con una muestra tomada del parachoques del auto negro de Frank Ank. El resultado fue un golpe demoledor para la defensa. La firma química era idéntica. No era solo una pintura similar, era un intercambio físico de materia. El auto de Frank había golpeado violentamente la bicicleta de Vicky, vinculándolo físicamente al lugar y al momento exacto de su desaparición, destruyendo su coartada de que solo pasaba por allí. A pesar del avance con la pintura, el vacío dejado por la ausencia de Vicky seguía siendo una herida abierta en el corazón de Arizona. Habían pasado 7 largos meses desde aquel fatídico septiembre. 7 meses en los que Davy Carson no dejó de buscar en cada arroyo, en cada cauce seco y detrás de cada arbusto del desierto, aferrándose a la esperanza irracional de una madre. Pero el desierto, que había servido como una tumba silenciosa durante meses, finalmente cedió ante la presión del tiempo. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro en una zona remota, a decenas de kilómetros de los límites de Tucson, divisó algo blanco y liso que sobresalía de la tierra rojiza. Era un pequeño cráneo humano, desgastado por el viento y el sol inclemente de Arizona. La escena era desoladora. Los animales carroñeros y la erosión habían hecho su trabajo cruel, dispersando los restos en un radio de varios kilómetros. El hallazgo activó un operativo forense sin precedentes. Más de 100 voluntarios y agentes de la ley peinaron el terreno palmo a palmo, tamizando la tierra para recuperar hasta el más mínimo fragmento de evidencia. Trabajaban con una reverencia sombría, sabiendo que estaban recolectando las últimas piezas de una vida que apenas comenzaba a florecer. La confirmación oficial llegó a través de los registros dentales, y la noticia golpeó a Tucson como una onda de choque gélida. Los restos pertenecían a Vicky Lynn Hoskinson. El funeral fue un evento que paralizó a la ciudad. 500 personas se reunieron para despedir a la niña de la bicicleta rosada, convirtiendo su tragedia en un duelo colectivo. Sin embargo, el entierro no trajo paz, sino una sed renovada de justicia. La comunidad descubrió con horror que Frank no solo era un criminal, sino un hombre que el estado de California había liberado prematuramente, a pesar de sus antecedentes violentos. La indignación se convirtió en un movimiento social que exigía saber cómo un depredador conocido pudo cruzar líneas estatales para cazar a una niña inocente en un buzón de correo. Frank
ya no era solo un sospechoso de secuestro. Ahora, con el hallazgo del cuerpo, el sistema se preparaba para enfrentarlo con el cargo máximo, asesinato en primer grado, con la posibilidad de la pena de muerte sobre la mesa. El juicio de Frank comenzó en marzo de 1987, casi 3 años después de la desaparición de Vicky. La sala del tribunal estaba cargada de una tensión eléctrica, con Debbie Carson sentada en la primera fila, sosteniendo la memoria de su hija como un escudo. La fiscalía presentó un caso meticuloso, uniendo la evidencia forense de la pintura del auto con los testimonios de los adolescentes y el entrenador Sam Hall. En cada pieza del rompecabezas encajaba con una precisión quirúrgica, pintando el retrato de un hombre que había acechado, golpeado y asesinado a una niña por puro impulso depredador. Frank, por su parte, mantuvo su máscara de indiferencia hasta que el jurado pronunció el veredicto en culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue la pena de muerte, pero para Debbie Carson, el final del juicio no significó el final de su misión. Ella entendió que la justicia para Vicky no estaría completa si otros niños seguían expuestos a las mismas fallas del sistema que permitieron a Frank estar en las calles. Su dolor se transformó en una fuerza política imparable. Debbie se convirtió en la cara visible de una lucha nacional por la reforma de las leyes de libertad condicional y los registros de delincuentes sexuales. Su incansable labor legislativa dio frutos, impulsando cambios legales en Arizona, que endurecieron las penas y crearon sistemas de vigilancia mucho más estrictos para los agresores de menores. Vicky Lynn Hoskinson dejó de ser solo un nombre en un archivo policial para convertirse en un símbolo de protección infantil. Décadas después, su historia sigue resonando como una advertencia y una lección de resiliencia. Debbie confesó en entrevistas posteriores que, aunque el asesino fue ejecutado años más tarde, el sonido de los helicópteros de búsqueda sigue resonando en sus oídos cada vez que hay silencio. Es el eco de una tragedia que no se supera, sino que se aprende a llevar. La bicicleta rosada de Vicky sigue siendo un recordatorio permanente de que la seguridad es frágil y que la lucha por la justicia es un compromiso que nunca termina. Su nombre es ahora sinónimo de una ley que protege a los inocentes, asegurando que su breve vida tuviera un impacto eterno en la seguridad de miles de otros niños. La historia de Vicky Lynn Hoskinson no terminó con un veredicto en un tribunal de Tucson. Terminó convirtiéndose en una parte permanente del tejido de Arizona. Durante décadas, el nombre de Frank Atwood se convirtió en sinónimo de la lucha entre el mal puro y la resiliencia humana. Atwood pasó casi 38 años en el corredor de la muerte, agotando cada recurso legal posible, cada apelación y cada táctica de demora que el sistema permitía. Mientras tanto, Debbie Carson, la madre de Vicky, se convirtió en una guardiana de la memoria de su hija. No permitió que el mundo olvidara que detrás de los archivos legales y las pruebas forenses había una niña que solo quería entregar una carta. Finalmente, en junio de 2022, el estado de Arizona llevó a cabo la ejecución de Frank Atwood. Fue un momento de cierre técnico, pero para aquellos que vivieron la desaparición, en 1984, la verdadera justicia se había forjado mucho antes, en las leyes que Debbie ayudó a cambiar, la ley de Vicky y otras reformas inspiradas. En su caso, aseguraron que los depredadores, con antecedentes similares, nunca volvieran a tener la oportunidad de acechar en un buzón de correos. La bicicleta rosada, que una vez fue una prueba dolorosa en un sótano policial, ahora vive en el recuerdo colectivo, como un símbolo de alerta, pero también de amor inquebrantable. Hoy, cuando el sol se pone sobre el desierto de Arizona y las sombras de los saguaros se alargan, la historia de Vicky sigue viva. No se cuenta como una historia de terror, sino como una historia sobre la importancia de la comunidad, la ciencia y el coraje de una madre. Debbie Carson dijo una vez que, aunque el tiempo pasa, ella todavía puede ver a Vicky pedaleando hacia el buzón, llena de vida y orgullo, porque aunque Frank Atwood pudo quitarle la vida, nunca pudo quitarle su nombre, ni el impacto que tuvo en el mundo. La pequeña niña de la bicicleta rosada no solo cambió las leyes, cambió la forma en que una nación protege a sus tesoros más valiosos. Al final, el desierto no se quedó con el secreto. Devolvió la verdad, permitiendo que Vicky descansara, y que el resto de nosotros nunca bajáramos la guardia. Su nombre no es solo un recordatorio de lo que perdimos, sino de lo que debemos luchar
por proteger cada día.